Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el coloquio de licenciatura en física, conferencia 189 el día de hoy, cuando nos encontramos haciendo un piloto de una modalidad, una estrategia que queremos implementar para mejorar el alcance de este espacio. Y la estrategia ha sido pues la estrategia de hacerla itinerante. Entonces, pues itinerante de dos sentidos, no solamente en movernos de la sede de la Macarena, usualmente hacemos pues nuestras conferencias, sino también en el sentido de incluso visitar las aulas de clase de nuestros profesores y de nuestros estudiantes para que digamos en el sentido de que existe una cercanía con las conferencias y el tema de los cursos a tratar, pues garanticemos una audiencia mínima muy importante que tengan los mismos estudiantes. Es así que hoy tenemos a los solicitados por un retorno. Gracias. A nuestro invitado del coloquio de hoy es un estudiante de la licenciatura en física que ya va a presentar nuestro moderador. Nuestro moderador es el profesor Carlos Andrés Gómez Vasco, egresado de la licenciatura en física, magíster en física y profesor ahora en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Y justamente estamos en su salón, justamente estamos en su aula de clase, cuyo curso está, ahora no recuerdo exactamente el profesor no lo va a indicar, y está estrechamente relacionado con el tema de la área. Pues más dándolo, profesor Carlos Andrés, y usted da la palabra para que presente. Muchas gracias. Bien, buenas. Todos, no sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, mejor ahora no se escucha ruido, se escucha perfecto. Bueno, entonces un poquito lejos de ahí porque no hay retorno. Entonces, pues bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor César, por la invitación. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias en el curso que se denomina Modelado Físico Computacional. Es un curso de la línea de profundización de la carrera. Es el segundo curso de profundización. Y acá los chicos, pues, como el nombre lo dice, pues hacen un modelado computacional de diferentes sistemas físicos, pasando por ecuaciones diferenciales parciales, los métodos tradicionales de elementos finitos, volúmenes finitos. Y pues este semestre venimos explorando algo que está muy de moda, que es el deep learning. Entonces, pues a lo largo del primer corte del curso estuvimos trabajando en esto de una revisión pues puntual de las redes neuronales y algo que se llama las pins. Que bueno, no sé si se diga pins en español, no sé si esto sea válido, pero porque eso es muy nuevo, pero pues es como solucionar ecuaciones diferenciales a partir del uso de redes neuronales, como para no hacer mucho enfoque. Entonces, pues este coloquio nos cae como anillo al dedo porque el tema es pues vigente para los estudiantes del curso y pues lo que hay Maldonado nos trae hoy pues está más que perfecto para el curso. Entonces pues David es estudiante de la licenciatura en física que está haciendo su trabajo de grado pues en el tema.
Y pues, yo creo que sin más preámbulo, pues le doy la palabra a David para que nos ilustre un poquito. Profe Reyes, ¿se escucha? Profe Reyes, ¿se escucha con claridad? Se escucha perfectamente. Listo, entonces para comenzar, entonces me presento, mi nombre es David Maldonado y pues vengo a hablar un poco acerca del enfoque como tal de qué son las redes neuronales. En primera instancia estoy haciendo mi trabajo más enfocado en la parte de las PINs, sin embargo, es necesario, me pareció importante hacer una revisión de qué es la estructura fundamental de lo que está pasando aquí. Cómo se enfoca o qué realmente es una red neuronal, cómo a partir de esto podemos hablar de lo que es el aprendizaje automatizado, podemos hablar de lo que es la inteligencia artificial y cómo a través de eso podemos enfocar el funcionamiento de una de las cuestiones más básicas de una red neuronal, que viene siendo la estructura de un perceptrón. ¿Sí? Porque si bien pasa mucho en esta temática hay muchos sesgos con respecto a que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando por dentro de esto. Actualmente se utilizan librerías como TensorFlow, ¿sí? Esas son librerías que actualmente se utilizan para hacer cálculos. Sin embargo, en varias ocasiones no se entiende con claridad qué es lo que está pasando dentro del algoritmo como tal. ¿Sí? Entonces, la primera estructura que vamos a enfocar acá es la parte del perceptrón. Puedes darle continuar, pero pues antes de hablar de esto, es importante hablar de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es el machine learning y lo que es el deep learning como tal. El área de las PINs está enfocado como tal en el deep learning, ¿sí? Sin embargo, para hablar de eso es necesario hablar de lo que es la inteligencia artificial, que básicamente es una creación de sistemas para poder solucionar problemas como si se tuviera una inteligencia humana, ¿sí? Entonces, tenemos el machine learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. El machine learning se encarga como tal de crear algoritmos para que a través de esos algoritmos podamos extraer patrones que ocurren en los datos. Algo muy importante en esta parte del machine learning y todo lo que estamos viendo con respecto a inteligencia artificial y aprendizaje automatizado es que actualmente tenemos acceso a una gran cantidad de datos. Esto del machine learning no es algo nuevo como tal y no es algo actual únicamente. Sin embargo, actualmente tenemos la capacidad tecnológica para trabajarlo y ahí nace el enfoque que es el deep learning. El deep learning se trabaja con redes neuronales. Una red neuronal lleva su nombre por el hecho de que la red neuronal es una analogía a cómo funcionan las neuronas en el cerebro que están conectadas para formar una sinapsis. ¿Sí? Algo similar funciona acá. La cuestión fundamental y diferente entre el machine learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, y el deep learning es un subconjunto del machine learning, es que en el machine learning vamos a poder trabajar con gran cantidad de neuronas, que es la estructura que estamos hablando con analogía a las redes neuronales, para poder hacer clasificaciones de un alto nivel de complejidad. Cosa que no se puede hacer únicamente con machine learning, sino tenemos que hacer uso de una potencia tanto en costos como en hardware que nos permite hacerlo actualmente. Esta es la era del Big Data, es una era que nos da la posibilidad de poder trabajar esto y no solo los datos, porque tenemos una gran cantidad de datos generalizados, sino también tenemos un hardware potente que nos permite hacer uso del mismo para poder hacer estos cálculos como tal. Entonces, para hablar antes de lo que es el deep learning como tal, en machine learning estamos hablando de definir unas estructuras, una clasificación de datos como tal. Pero ¿qué pasa aquí? Es necesario en el deep learning empezar a ver cosas en cuestiones de jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo tradicional, o el problema aquí como tal es poder que la red neuronal me pueda detectar un rostro humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se comporta jerárquicamente? Para poder que la red entienda que es un rostro humano, ella no entiende ningún tipo de patrón, ningún tipo bueno, ¿cómo decirlo? De cognición de que, por ejemplo, nosotros sabemos que el rostro humano es un rostro humano porque tiene ojos, nariz y orejas. Aquí la cuestión es un poco más complicada porque estamos dándole instrucciones a una red como tal. En esta red lo primero que se analiza de forma jerárquica son líneas y bordes de las imágenes, como vemos en una composición básica como tal. En esta primera imagen estamos enseñando la red que tiene que tener características 50, que son las líneas, los bordes de la imagen, y cómo estas a través de una combinación pueden complementarse y combinarse para generar una combinación de mayor complejidad. ¿Sí? Entonces, aquí pasa otra cosa. Ya cuando la red conoce
que a través de estas líneas y bordes de imágenes puedo combinarlos para hacer curvas, para hacer formas geométricas. Podemos tener una mejor distinción de lo que ella está entendiendo y podemos relacionarlo a que puede identificar la forma de un ojo, por así decirlo. O puede entender lo que es la forma de una nariz o la forma de una oreja. Ahora, eso es a nivel intermedio de una composición, pero a través del Deep Learning podemos incluso hacer una combinación de alta complejidad para que dicha estructura, dicha red neuronal, me pueda determinar lo que es totalmente un rostro. ¿Sí? Esto tiene bastantes parámetros y instancias que pues, por la naturaleza de la charla no voy a tocar, sin embargo va a ser una forma generalizada. Entonces, la estructura básica de una red neuronal es el hecho del perceptrón. El perceptrón lo podemos ver esquematizado en esta pequeña imagen de acá. ¿El perceptrón qué es? Es una red neuronal de una sola neurona. ¿Sí? Entonces, la estructura es muy sencilla. La estructura es que tenemos unas características de entrada, que son los datos que te le van a la red neuronal, y estos datos tienen asociado un peso. ¿Ese peso qué es? Ese peso es una característica importante, o lo que más pueda tener, digamos, lo valga la redundancia, peso para esa característica como tal. Supongamos que tengamos una red neuronal que quiere clasificar la diferencia entre una manzana y una naranja. ¿Sí? ¿Qué creen que es el peso fundamental para distinguirlos? Uno podría ser que el color. ¿Sí? Entonces, con respecto a esto, ese peso me está dando información de que es una característica de mayor importancia para dicha característica que yo ingresé. Este caso viene siendo la entrada. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí cuando tenemos las entradas que tienen asociados unos pesos que se ejecutan aleatoriamente cuando la red inicia su funcionamiento, hay una propagación hacia adelante. ¿Qué es una propagación hacia adelante? Vamos desde las entradas hasta una salida como tal. Y esa salida viene siendo ¿quién? Una predicción. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que pasa es que tenemos nuestras características, pueden ser M características, hablando de una forma general, cada una asociada con un peso. ¿Y eso qué va a pasar? Va a un punto donde se hace una suma, un ponderado de lo que se está analizando, para que aquí tengamos un valor, y ese valor está aquí ponderado de todas las entradas que se tienen, para luego pasarlo a una función de activación. Estas funciones de activación tienen que ser no lineales. Ya les voy a contar en un rato por qué. Y finalmente me va a dar una salida, que dicha salida va a ser la predicción misma del fenómeno que estemos analizando. Matemáticamente podemos verla de esta manera. Aquí me disculpo que hay un error. Esta flecha del sesgo no debería apuntar acá, sino acá. Aquí, me acabo de dar cuenta. Entonces, la estructura matemática es donde podemos ver esta estructura, ¿cuál es? Está acá. La salida de quién depende. Depende de una función de activación, ya vamos a ver qué es. Depende de un sesgo, ya más adelante lo voy a tocar. El sesgo es importante. Es uno de los aspectos importantes para poder determinar que la red se entrene de una mejor manera. ¿Sí? Podemos ver que las entradas pueden comportarse como un vector y los pesos pueden comportarse como un vector. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos queríamos mostrar la estructura matemática de esto, porque realmente uno de los grandes trabajos dentro del algoritmo como tal es trabajar a través de álgebra lineal. ¿Sí? Es importante entenderlo, pues, porque cuando revisemos qué es lo que está pasando dentro de esto, es importante tener nociones sobre la estructura en la que se basa como tal. Aquí ya aparece la cuestión del sesgo. El sesgo es esta nueva entrada que aparece. Es una entrada necesaria, porque esta entrada me va a determinar hacia dónde se debe mover una función de activación. Pero ya para explicarles, más adelante les mostraré un ejemplo. Por favor, ¿puedes pasar? Entonces, hay varias funciones de activación. Una de las más importantes es la función sigmoide, que es la que tenemos acá. Es una función que me está delimitando cuál debería ser la salida después de que las entradas y mi sesgo pasan por una neurona. ¿Para qué es importante eso? Es importante para establecer que el valor que va a salir de la neurona me sirve para mi problema como tal. Si se dan cuenta en la función sigmoide, trabajamos desde 0 hasta 1 únicamente. ¿Sí? Supongamos que entra un dato demasiado grande, un número demasiado grande. ¿Qué va a pasar? Esta función no va a ser la indicada para poder trabajar esa salida. ¿Por qué? Porque si el término es demasiado grande, solo me va a dar predicciones en 0 o en 1. ¿Qué quiere decir? Estoy saturando mi neurona. Es decir, no va a poder distinguir, no va a poder saber cuáles son los puntos medios, porque la información que le está entrando es demasiado grande. Por eso es importante establecer que la función que me delimita la salida de cada neurona tiene que estar establecida con cuidado y teniendo en cuenta la naturaleza de mi problema. Aquí tenemos otros ejemplos de funciones de activación que me permiten delimitar la salida que va a aparecer de una neurona
tenemos la sigmoide que ya la vimos, esta es la función que define la función sigmoide y aquí tenemos su derivada, ¿sí? Esta derivada ya va a explicar qué función tiene como tal, ¿sí? Aquí tenemos la función tangente hiperbólica que se muestra de esta manera y también trabajamos con su derivada. Y ahora en la parte de acá tenemos la función de activación que se conoce ReLU o unidad lineal rectificada que trabaja de esta manera. Fíjense que aquí hay una cuestión y es que pareciera que esta función es lineal y la idea con las funciones de activación es introducir no linealidades a la red. Ya vamos a ver a qué me refiero con no linealidades. Pero fíjense que hay un patrón que cuando la función va a recibir valores negativos, me va a dar 0. Por lo tanto, estamos incluyendo no linealidades en la red neuronal. ¿Listo? Pues, continuar. Tenemos un problema clásico ahora para dar contexto a todo esto. Tenemos un dataset o un conjunto de datos. Aquí tenemos una explicación sencilla. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestra red neuronal pueda entender o distinguir los puntos verdes de los puntos rojos? Si nosotros utilizáramos una función de activación netamente lineal, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ella no se va a poder acomodar. Pues va a pasar esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la función únicamente es lineal, no va a poder distinguir o hacer una correcta distinción de los datos que está analizando. ¿Por qué? Porque no puede como tal acomodarse los parámetros. Fíjense que aquí aparecen puntos verdes y puntos rojos en la zona que es roja. Y en la parte de acá, que es la distinción del verde, aparecen también puntos rojos. Entonces, no es conveniente trabajar con funciones lineales. Por eso es necesario utilizar funciones no lineales que se permitan acomodar una distinción como la que vemos acá. Fíjense que aquí no tenemos una función lineal. Estamos determinando una construcción algorítmica de funciones no lineales que me hacen un conglomerado de algo más complejo que me permite distinguir o que la red permite, que la red usa para poder distinguir un problema de este tipo. ¿Sí? Esa es la idea como tal de introducir no linealidades como tal a la red neuronal. ¿Puedes continuar? Entonces, recogiéndome aquí rápidamente. El perceptrón simplificado viene siendo esto. Las entradas, incluido su sesgo. Pero atrásala un poco más. Aquí vengo a hablar también la parte del sesgo. El sesgo porque es importante. Supongamos que todos los datos estuvieran por debajo de mi función. Si el sesgo no existiera, yo no podría mover esta función arriba o abajo para que pueda hacer la distinción. Es decir, si todos estos datos están por debajo de mi función, ¿habría una probabilidad de que la red se entrene? No la hay. Porque ella no entiende de que mi función solo pasa por acá, pasa por el origen. Por eso es necesario que el sesgo exista. Porque el sesgo me permite mover, digámoslo, en este caso de manera vertical, hacia donde se acomoda para poder tener una distinción de los datos. Como quien dice, ¿cómo acomodo la función para poder que ella distinga los datos como tal? Si los datos están demasiado abajo y mi función está desde el origen, ¿podría hacer una distinción? La red no lo puede hacer. Y necesita el sesgo es importante. Por favor. Entonces, esto es como tal el perceptrón simplificado, puedes pasar a la otra. Entonces, básicamente, esto es lo que es una neurona. La neurona que se tiene la sumatoria ponderada de los pesos y de la combinación lineal de las entradas y los pesos, y se tiene la función de activación que utilice para dicha neurona. La que me va a delimitar qué va a salir de acá. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, el cálculo pues, se puede hacer de esta manera. Lo coloco solo con fines estimativos y pues se puede ver. Pero pues fíjense que es la combinación lineal más el sesgo. El sesgo siempre va a estar presente. El sesgo puede tener valores diversos, no tiene que ser uno como en la diapositiva anterior. Sin embargo, estructuralmente las redes intentan iniciar con uno. ¿Por qué? Porque el cálculo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cualquier elemento multiplicado por uno, estamos hablando de una propiedad modulativa, pues que me va a dar lo mismo. Entonces, si es uno la entrada del sesgo, yo puedo modificar el peso del sesgo. El sesgo también tiene un peso. Y el peso porque es importante, porque el peso es realmente lo que vamos a empezar a modificar para que nuestra red se entrene de mejor manera. Aquí tenemos un caso en donde ya no hay una sola salida, sino tenemos dos neuronas. ¿Sí? Tenemos una mayor complejidad. Aquí ya deja de ser como tal una estructura básica, sin embargo, ¿qué podemos ver? Podemos ver que las entradas, cada una va a corresponder a un valor para cada neurona. ¿Qué quiero decir con esto? Que las entradas X1, X2, XM van a llegar a ¿qué? Al nodo 1, al nodo 2
y al nodo que yo quiera incluir aquí. ¿Sí? Entonces todas las entradas van a tener que pasar por las neuronas. ¿Sí? Esto viene siendo una capa. Y aquí, después de que se aplique mi función de activación, que me delimita la salida que va a estar acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener una salida asociada a eso, un valor. Y ese valor tiene que estar conectado a un pedazo que falta acá, que es la predicción como tal. Y ahí también hay un peso, también lo hay. Entonces, que tenemos una composición mucho más compleja, en donde tenemos M entradas para de neuronas o nodos, también se llaman nodos. Fíjense que aquí la combinación viene siendo todos con todos, por así decirlo, y que cada característica va a tener que pasar por cada nodo. Cada neurona puede tener una función de activación distinta si hablamos de una gran cantidad de capas, porque depende la naturaleza del problema que yo tenga para realizar esto. Cuando ya tengo mi salida de la neurona, va a ser el mismo cálculo, pero ahora con la salida que se produjo a través de la suma que pasó acá. Entonces ahora va a ser el mismo, pero ahora con un peso asociado para la salida como tal. ¿Listo? Entonces aquí viene la parte de las salidas. Aquí tenemos dos salidas. Es posible que se tengan dos salidas porque las características que puedo incluir para el fenómeno del problema que tenga puede ser diverso. ¿Listo? Entonces aquí matemáticamente establecemos, fíjense que esta es la salida que depende de mi función de activación. Y fíjense que los pesos de la primera capa, pues como tal, lo podemos calcular de esta manera. ¿Listo? Entonces, viéndolo ya pues, para que no sean tantas líneas, algo tan enredado, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que las entradas, en este caso vamos a calcular qué es lo que pasa en la sumatoria por dentro. Entonces tenemos nuestro sesgo, pero ¿de quién? Del nodo 2. ¿Sí? Nuestro sesgo incluido que viene en las entradas y viene con la combinación lineal de todas las entradas con sus pesos, sus combinaciones lineales que entran en el nodo 2. ¿Listo? ¿Eso me acuerdo de una salida? Sí, efectivamente. ¿Y esa salida dónde va a llegar? Tanto a él como a él. ¿Listo? Para no complicarnos tanto con tantas líneas y demás y conexiones, esto va a amplificar, este recuadro, este símbolo va a ejemplificar que tenemos una conexión de todos con todos. Y con todos es lo que había mencionado de que cada entrada pues entra en cada nodo como tal. ¿Listo? Aquí estamos hablando de una estructura básica y sencilla. Si bien aquí hay dos salidas y una capa como tal, podemos tener una gran cantidad de capas. Y eso es lo que realmente refiere a una red neuronal densa. ¿Qué es densa? Que tiene una gran cantidad de capas. Por ejemplo, puedes pasar a la siguiente. ¿Aquí qué pasa? Esa es una conexión, ¿verdad? Y aquí estos tres puntos indican que dentro de estas dos conexiones puede haber ¿cuántas capas? Muchísimas. ¿Sí? La gran cantidad de capas me puede limitar qué tan complejo puede ser el problema y qué estructura y qué potencia necesito para hallar una predicción de acuerdo a lo que yo llegara a necesitar. ¿Listo? Entonces, esa es una forma general para poder establecer cuál es la relación entre lo que se halla en cada capa, neurona por neurona. Fíjense que eso está con notación indicial, pues donde tenemos subíndices para poder establecer cuántas capas son y aquí no representa. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo sencillo para ver esto de una mejor manera. Supongamos que tenemos el problema de quién aprueba una asignatura, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Supongamos que tenemos dos ejes, un eje en el eje de las abscisas y el de las ordenadas, donde las abscisas es el número de asistencias. ¿Sí? Es importante para poder aprobar una clase. Y tenemos el otro eje que va a ser el número de horas invertidas, tanto en proyectos como en trabajos. Entonces, ¿qué va a pasar si una persona tiene grandes cantidades de número de asistencias y grandes, una cantidad grande de horas invertidas en proyectos y trabajos? Seguramente aprobará la materia. No metamos acá la cuestión de los parciales ni nada de eso. Entonces, los puntos verdes en este dataset pequeño me indican que la persona aprobó. Entonces supongamos lo siguiente. Puedes pasar a la siguiente. Supongamos que las características que van a entrar en este pequeño modelo van a ser ¿qué? El número de asistencias y las horas invertidas como tal. Supongamos que esta persona de acá es un gran candidato a aprobar. Pero fíjense que hizo todo el proceso y fíjense que la predicción dio 0,1. Cuando estamos hablando de 0,1 estamos hablando de una probabilidad como tal. Las probabilidades viven en ¿qué? Viven en el 0 y a 1. ¿Por qué? Pues porque podemos representarlo a través de porcentajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué función podría funcionar acá? Para entrenar mis nodos como tal. La función sigmoidal. ¿Sí? Ella me delimita lo que va a salir acá para que la predicción se haga correcta. ¿Por qué me delimita que los valores van a estar entre 0 y 1?
La función de activación depende, como les digo, de la naturaleza del problema en sí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué, digamos, alguno que me pueda decir, por qué razón la red se equivocó? Dijo que esa persona que era un candidato a aprobar, porque no aprobó según la red en su predicción. ¿Qué creen? Hay grandes rasgos. ¿Qué se equivocó la red? ¿No? ¿Quién da más? ¿No? ¿Nadie? Listo, pasa una cosa importante aquí. No hubo un entrenamiento. Es decir, la red no entiende para ella misma qué significa horas invertidas en un proyecto y no entiende el número de asistencias. Para ella no entiende absolutamente nada de eso con respecto al contexto que le damos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder entrenar a la red necesito entrenar. Estoy aquí donde entra una cuestión importante cuando estamos trabajando redes neuronales con un enfoque tradicional, que tenemos unos datos de entrada y tenemos unos datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento que son datos que nos permiten, que sabemos que son correctos y nos permiten entrenar a la red. Ahora, este entrenamiento se tiene que dar de una manera inversa. ¿Por qué? Porque si ya me da una predicción, tenemos que entender que la red tiene, hay un error, ¿cierto? Entonces, el error, ¿cómo se puede calcular? Aquí tenemos una función, que es la función de pérdida, de costo, también la llamamos función objetivo, tiene varios nombres como tal, pero significa eventualmente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta función, ¿de quién va a depender? Va a depender, por un lado, de los valores predichos, ¿sí? Que es lo que la red me dio, ¿cierto? Porque miren que aquí están las combinaciones lineales y los pesos, ¿sí? Entonces, ¿también de quién depende? Del valor real, del valor que yo conozco para poder entrenar la red. Si la red no tiene un valor en el cual yo la pueda entrenar, ella no va a entender en qué se equivocó. ¿Listo? Entonces, aquí el resultado de esta red, el valor real para nosotros es 1. ¿Qué quiere decir? Que la persona sí aprobó. Entonces, ¿puedes cambiar? Esta función es la función de pérdida o de costo, y esa función depende de hacer un pequeño cálculo, un cálculo como tal. Y tenemos que establecer cuánto fue el error con respecto a qué, respecto al valor real. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Uno de los enfoques puede ser el error cuadrático medio, ¿sí? Para saber cuánto se equivocó. Esos errores y esos análisis pueden ser diversos dependiendo de la naturaleza del problema. En una naturaleza hay un problema de probabilidad, de distribución de probabilidad, no es tan conveniente, se puede usar la cuestión de error cuadrático medio, pero podemos usar otras alternativas para calcular dicho error. Ahora, ¿qué pasa? La idea como tal del entrenamiento es reducir mi función de pérdida al mínimo. ¿Sí? Y es donde entra en juego la parte que se llama el descenso del gradiente. Se calculan unos gradientes, pero la cuestión es cómo ocurre. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué es lo que se entiende cuando la red se empieza a entrenar, que calcula un gradiente? ¿Puedes cambiar? Entonces, fíjense, aquí tenemos, con nuestro caso, bueno, algo tradicional, tenemos la función de pérdida, ¿sí? Que se hace referencia con esto de acá, y tenemos unos pesos aleatorios elegidos aleatoriamente, ¿sí? Entonces, aquí digamos que dan este punto. ¿Cuál creen que sería el fin de reducir la función de pérdida o de costo? ¿Que alcance un pico? No. Que alcance el mínimo posible. Porque entre menor error va a tener una predicción mucho más correcta. Entonces, la idea no es hallar un pico. La idea es hallar un mínimo absoluto, digámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hallo yo ese mínimo? Aquí es donde entra en juego la parte que se llama el gradiente. El gradiente siempre me va a indicar la dirección de crecimiento de una función como tal. Entonces, supongamos que calculo el gradiente aquí. El gradiente me va a apuntar hacia arriba. Supongámoslo de esa manera. ¿Qué es lo que hace la red? Se mueve en dirección opuesta al gradiente. Es decir, va a empezar a ajustar los pesos para empezar a moverse en dirección opuesta a donde apunta el gradiente. Entonces, vamos a hacer un bucle como tal, y va a ser el entrenamiento, en donde va a empezar a hallar, aquí hay un gradiente, se mueve en posición opuesta, acá hay otro gradiente y dice, no, me muevo en dirección opuesta, otro gradiente y demás, hasta llegar aquí, al mínimo posible de la función. ¿Listo? Esto es importante entenderlo porque es la única manera que tiene la red para entender qué es lo que está haciendo mal y hacer que nuestra predicción sea precisa. ¿Listo? ¿Puedes cambiar? Entonces, el algoritmo generalmente de una red neuronal y estructural básica es que se hace una elección aleatoria de pesos,
¿sí? Fíjense que lo que estamos cambiando realmente, lo que nos importa cambiar, son los pesos asociados a cada neurona, a cada entrada y demás. Entonces, se eligen unos pesos aleatoriamente, luego se repite un bucle hasta que converja al punto mínimo de que de la función de costo, función de pérdida o función objetivo. Entonces, se calcula el gradiente de quién va a ser, de mi función de pérdida. Con respecto a los pesos, porque lo que yo voy a modificar, no yo no, sino que lo que la red va a modificar son los pesos asociados a ella. Es la manera en que la red se ajusta para que las entradas me den un mínimo de error con respecto a los valores reales. Entonces, fíjense que repetimos esto hasta que converja a un punto como tal y no haya una mejoría. ¿Listo? Si la función alcanza un punto mínimo y ya no puede alcanzar algo más, es decir, no mejora, no se reduce el error como tal, ya no podemos hacer, digamos, nada más en cuestiones de la red que tenemos construida. Habría que mirar cómo cambiamos parámetros y demás. Pero entonces, cuando se llega al punto de convergencia, se retornan los nuevos pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Que se ajustan los pesos de tal manera para que se reduzca la función de pérdida y la predicción pueda darse de manera correcta. Aquí voy a hacer una pequeña estructuración de cómo funciona esto. Lo hace con la red neuronal, digamos, más básica, por así decirlo. Tenemos una entrada, una neurona y una salida. ¿Listo? Aquí vamos a hablar de lo que se llama backpropagation, ¿sí? O es lo que se llama a la inversa. Fíjense que el perceptrón en primera instancia estábamos hablando de una propagación hacia adelante. Aquí estamos hablando de una propagación hacia atrás. ¿Pero para qué? Para entrenar. Para que el modelo sepa cómo modifico dichos pesos, para que mi predicción sea mucho más precisa y que me reduzca el error como tal, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos una derivada parcial de la función de pérdida. Pero fíjense que esto es regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tengo que pasar por acá. ¿Sí? Entonces, derivo mi función de pérdida con respecto a la salida. Luego, ¿qué va a pasar? Para llegar de aquí a acá, debo derivar mi función, mi salida con respecto a la neurona como tal. Fíjense que esta parte roja es la parte de acá. Y luego, para llegar como tal a lo que me interesa, que es cómo modifico el peso 1, finalmente llego a mi derivada parcial con respecto a la neurona, con respecto al peso 1. ¿Listo? Fíjense que cómo nos movemos de la parte inversa para llegar a modificar dichos pesos. Cuando se hace un cálculo acá, se modifica el peso. Cuando se hace un cálculo acá, se modifica un peso. ¿En aras de qué? En aras de alcanzar un mínimo y alcanzar que la función de pérdida sea mínima como tal. ¿Listo? Aquí entra un valor fundamental e importante que se llama la tasa de aprendizaje. Voy a hablar rápidamente de esto. La tasa de aprendizaje es qué tan grande da los pasos la red neuronal cuando se calcula el gradiente. Si doy pasos chiquiticos, digámoslo así, una tasa de aprendizaje pequeña, va a pasar que empiezo a moverme de manera, digamos, lenta, ¿sí? Pero hay pequeños pasos. Intentemos imaginar que estamos en la superficie que vimos hace un rato y que los pasos no son tan largos, sino que son pequeñitos. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Que este enfoque me puede llevar a que la red se atasque en lo que se llaman mínimos locales. ¿Qué es el problema de eso? Un mínimo local puede que yo pierda de vista, o la red pierda de vista, el mínimo absoluto, que es el mínimo total o posible de la función. Entonces, una tasa de aprendizaje lenta no es tan viable, digamos, a nivel general. Pero fíjense que aquí tenemos otra cosa. Pues es una tasa de aprendizaje grande. ¿Qué va a pasar? Que pasa de un paso, pasa directamente acá. Son pasos demasiado grandes. ¿Qué sucede? Que cuando el paso sea demasiado grande, la red va a tender a diverger. ¿Sí? Es decir, no va a hallar el mínimo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿puedes pasarlo? Una de las cosas que es importante es tener una tasa de aprendizaje estable, y eso que es adaptativa. Un ejemplo, de pronto, ya que ustedes, digamos, los que están aquí presentes están viendo el curso del profesor Carlos, un ejemplo de una tasa de aprendizaje lenta puede ser la tasa de aprendizaje Adam. ¿Sí? ¿Lo han visto? Entonces, esta me permite que adaptarse de acuerdo a la función como tal, es decir, esta es variable. Me permite con una estructura interna poder moverme, ya sea grande o despacio. ¿Para qué? Para evitar mínimos locales y para evitar que la red diverja. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo. Me he interesado mucho por el enfoque que se llama Physics Based in Deep Learning, o sea, física basada en Deep Learning. Entonces, aquí la cuestión interesante es que se quiere juntar estas tres disciplinas, que son la física, las redes neuronales
o el Machine Learning y los métodos numéricos. ¿En aras de qué? En aras de que podamos encontrar una alternativa para la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Si bien es cierto, esto me va a permitir hallar una cuestión interesante, no quiere decir que va a reemplazar los métodos numéricos, no quiere decir que va a reemplazar Machine Learning, no quiere decir nada de eso, quiere decir que va a ser una contribución de todos para encontrar alternativas para un problema que tenga o podamos enfocar de una manera diferente. ¿Dónde pasa mucho esto? Pasa, por ejemplo, en modelos como la ecuación de Navier-Stokes. ¿Sí? Los costos numéricos de hardware como tal, los costos de procesamiento de esta ecuación de Navier-Stokes para casos complejos son demasiado altos. Entonces, fíjense que si pudiéramos entrenar redes o hacer uso de Machine Learning para entender esto, pues es bastante interesante en el punto de vista en que yo lo puedo pasar. Entonces, yo como tal estoy trabajando en las PINs, ¿sí? que son las Physical Information Neural Networks, que es básicamente, el concepto como tal aquí es interesante porque es básicamente que la red neuronal no dependa de su entrenamiento de quién, de datos, únicamente. Va a depender de que podemos intentar introducir el conocimiento en física que tenemos para que la red tenga un mejor entrenamiento. Pues, activa el video que te digo. Aquí tenemos un modelo clásico de física, que es un oscilador amortiguado. ¿Sí? Este de acá. Fíjense, aquí tenemos una cosa, la solución exacta. Por un lado, tenemos la predicción de la red neuronal y tenemos los datos de entrenamiento. ¿Cuál es el problema que sucede acá? Que la red se ajusta en entrenamiento hasta qué punto, hasta la cantidad de datos que tengamos. Pero ¿qué pasa? Con los datos que no tenemos, la red no puede generalizar. Es decir, la red no está entendiendo el problema físico. ¿Cómo hacemos para introducir que la red entienda ese problema? Introduciendo la información que tenemos en física. Pues, pasar a la diapositiva, por favor. Pásala. Entonces, fíjense, nosotros conocemos el modelo, ¿sí? Es una ecuación diferencial sencilla. Entonces tenemos que depende de una masa, depende de un coeficiente, ya sea fricción y demás, depende del sistema que estemos analizando y pues de una constante de acuerdo al oscilador como tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos introduciendo información de física para poder que la red se entrene de mejor manera. Estamos diciéndole a la red, ahora no me calcules únicamente la función de pérdida, sino que adicional a eso, utiliza la física, utiliza el modelo físico para calcular el error que estás dando, bueno, el valor de predicción que me estás dando con los resultados de la ecuación diferencial. Es decir, la estamos ajustando por dos lados. ¿Y eso qué me va a producir? Puedes colocar el... Ya para terminar. Fíjense lo siguiente, que la red ahora se puede adaptar de una manera mucho más exacta. ¿Y qué es exacta? Realmente podemos restringirla para que entienda el problema como tal. Fíjense que en el primer enfoque, el problema es que el enfoque en física con este tipo de problemas solo con datos es que es un análisis ingenuo. ¿Sí? Yo lo denomino ingenuo por el hecho de que si no tenemos una gran cantidad de datos a nivel infinito, por así decirlo, no vamos a poder hacer que la red tienda a darme una predicción correcta del problema. Y esto pasa mucho en física, muchísimo. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, pero pues, ¿para qué se usan redes neuronales aquí si esa función ya tenemos una solución exacta? Sí, esto lo coloqué para de manera ejemplificativa. ¿Sí? Sin embargo, para modelos complicados, donde la solución exacta no está o no es analítica de una ecuación diferencial, el hacer uso de los parámetros que conozca de física, de condiciones como tal que le pueda dar a la ecuación diferencial, me va a permitir poder hacer un entrenamiento mucho más adecuado. ¿Listo? Entonces, puedes pasar la última diapositiva. Aquí les voy a mostrar un ejemplo sumamente sencillo. Esta es la ley de decaimiento, la ley de decaimiento radioactivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que este enfoque se hizo a través de con información en física. Y fíjense que este enfoque se hizo a través de una red tradicional, a través de datos de entrenamiento. Aquí hay una inconsistencia y lo que hice en esta imagen como tal es colocar la red de tal manera en que fuera una red pobre en adecuación. ¿A qué me refiero con eso? Es una optimización, digamos que una optimización sencilla, pero fíjense que aquí se puede, bueno, no sé si alcancen a ver, pero aquí se ve que la curva se mueve un poquito. Es decir, aquí esta estructura va a requerir que requiera más costos como tal o mejores parámetros para que se adecue mejor, pero fíjense lo que ocurre cuando tiene información física del sistema.
la curva es perfectamente igual a la solución analítica. Entonces es un ejemplo, como les dije, perdón, pues que no voy a utilizar el enfoque PINS para cosas tan básicas, sin embargo, fíjense el poder que tiene con respecto para poder llegar a problemas físicos complejos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que le quería mostrar. Gracias por la atención, pues quedo atento de pronto a preguntas y inquietudes, sugerencias. Bueno, David, muchas gracias. Muy interesante el trabajo. No sé si aquí en el auditorio o en la videollamada existe alguna pregunta, alguien que quiera preguntarle a David. Andrés. Maneja el tema, digamos que eso busca aproximar ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, resolverlas realmente. Uno cómo incluye, por ejemplo, cuando es de órdenes superiores, las condiciones iniciales de la función de costumos y cómo ahí actúa la función de pérdida para, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de orden 3, 4, 5, o por ejemplo, si están acopladas, ahí se minimiza dos al tiempo, por ejemplo, si utilizo un perceptrón para cada ecuación acoplada, ¿cómo sería la metodología ahí? No estamos escuchando a David. Aló. Aquí no se escucha David. Creo que David se desconectó. No sé si lo estaban escuchando. No lo estábamos escuchando. Que si puede repetir la respuesta que no lo estaban escuchando. Bueno, entonces repito la pregunta que me hizo, pues lo que yo entendí. Usted me dijo que como en ecuaciones de una complejidad mayor, de un orden mayor y demás, ¿cómo introduzco las condiciones iniciales a la función de pérdida para poder que haga una predicción? ¿Sí? Lo que te digo, aquí depende de la naturaleza del problema. Por ejemplo, cuando hablamos del problema de Navier, esto es ¿cuántas aplicaciones tiene? Por así decirlo. Muchas. Entonces depende de lo que estemos analizando. Pero ¿en dónde va? Viene aquí. Cuando yo introduzco la información física del problema, voy a colocar unas condiciones para el problema que yo esté ejecutando. Lo que le había comentado al compañero era que no traje gran cantidad, pues no traje unas diapositivas con código, pues porque era como tal una charla más pedagógica, porque más una revisión general del funcionamiento como tal. Pero pues no se respondió tu pregunta. ¿Qué dónde va? Va aquí. ¿Y cómo va? Va a través de código. ¿Listo? Porque aquí tenemos que tener unas condiciones iniciales. Si tú no tienes unas condiciones iniciales para resolver esta ecuación diferencial, ¿podríamos solucionarla? ¿O no? No sé si no entiendo tu pregunta. Para primera, segunda, van ahí como la función perdida, ¿en qué parte van? No, o sea, la función perdida, por ejemplo, para una orden superior, ¿en qué parte? O sea, ¿cómo se incluye? No código ni nada, ¿cómo se incluye?
Por eso, por ejemplo. Ujú, ujú, ujú. Todo se minimiza la. Bueno, no sé si están escuchando al otro lado de la llamada, pero la pregunta esencial que hace Andrés es si las PIN pues, trabajan con una minimización de datos y adicionalmente una minimización en la ecuación diferencial, ¿qué pasaría con las condiciones iniciales? Pues si también, digamos, van incluidas en esa función. Entonces, pues, estaban aquí respondiendo David, pero la respuesta es sí, evidentemente las condiciones iniciales pues también deben incluirse en la función de pérdida. La función de pérdida lleva la función de los datos y también pues la minimización o un error producto de la ecuación diferencial y un error también producto de las condiciones iniciales. Creo que aquí en el chat alguien tiene una pregunta. Por aquí lo vi, no sé si la quiere realizar. Creo que yo sé que tiene una mano con él. Sí, tenía buenas tardes a todos. Mi pregunta está relacionada con la aplicación de las PIN digamos, en soluciones o aplicaciones en tiempo real, por ejemplo, simuladores o cosas de ese estilo. Entiendo yo que las PIN funcionan para casos específicos, pero me gustaría saber si su aplicabilidad en soluciones en tiempo real. Bueno, los que están aquí en el aula, entonces pregunta si si quieres saber qué pasa con la solución, digamos, en tiempo real, no sé, si estuviera haciendo una simulación, no sé, cómo se portaría esa red neuronal, David. Bueno, ahí le cuento que con respecto a en tiempo real, lo que pasa es que cuando se entrena una red neuronal como tal, se hace una predicción general que se tiene en cuenta a partir de una adecuación de condiciones iniciales. Digamos que es una variable temporal, tendríamos en cuenta que ese tipo de entrenamiento me va a dar resultados que pueden dar lugar a una variable, digamos, que evoluciona a partir del tiempo. No sé si la pregunta se refiere a que si podamos hacer una simulación a tiempo real de un fenómeno que está pasando. No sé si entendí mal la pregunta, Joseph. Sí, te doy un ejemplo. Yo trabajo en simulación de robótica y es complicado hacer la interacción de robots con fluidos. Me gustaría saber si, digamos, con las PIN, solucionando las ecuaciones de una vez, esto es posible llegar a hacer simulaciones en tiempo real, a tener como una respuesta en el momento instantánea a la interacción del objeto con el fluido. Entrenamiento ya es la redundante. Bueno, pues lo que yo he andado del tema se hace parte de predicciones, pero a tiempo real, digamos, de un dispositivo que esté interactuando con un fluido como tal y que tenga una red neuronal que haga una predicción, no una predicción, sino un análisis a tiempo real. Hasta ahora no he llegado a esa temática como tal. Hasta lo que yo sé,
se hace a partir de predicciones como tal de modelos establecidos y tal. La cuestión acá es revisar, si ya tengo todos mis elementos del problema como tal, ¿cómo puedo entrenar a la red para que ella me dé solución de dicho problema? A tiempo real, ahí sí no podría responderte, y pues, creo que no he llegado hasta ese nivel como tal de estructuración de esto, pero pues yo creería que en primera instancia sería posible. Sin embargo, habría que mirar cómo se estructura eso. Vale, muchas gracias. Listo, David. ¿Aquí alguien tiene una pregunta? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a el problema que atacó del oscilador amortiguado. ¿Sí? En los videos que mostró, estas simulaciones fueron hechas por Merced. O sea, la pregunta va encaminada a eso para preguntar respecto al tipo de aprendizaje y qué tan viable es solucionar una ecuación diferencial de una red neuronal que de pronto lleva una complejidad computacional mucho más grande, un costo computacional también mucho más grande, a utilizar un método numérico ya conocido como consulta, OILET y demás. ¿Sí? O sea, bajo la experiencia que tú ese problema, como que cuál sería de pronto esa conclusión. Me parece algo interesante. Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que te pregunta es que ¿qué bondades tiene con respecto a este enfoque, con respecto a, por ejemplo, utilizar un método numérico como Computa para la solución de este tipo de problemas? ¿Sí? ¿Entendí tu pregunta? Bueno. Bueno, entonces para responder rápidamente, la parte, ¿puedes colocar nuevamente la animación? La segunda. Entonces, ¿qué pasa? En esta simulación no es de mi autoría, eso realmente es la persona que hizo un científico que se llama Ben Mosley, ¿sí? Una persona que actualmente está trabajando en las pins como tal. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión que vi con las bondades de esto, ¿qué es? Que esta alternativa, cuando yo hablé de alternativa con respecto a los métodos numéricos, estaba hablando del enfoque Physics Based on Deep Learning. Aquí estamos hablando de las pins como tal. Si bien es cierto, aquí no tenemos una bondad, digamos, como tal directa, hablando de un método numérico, porque tenemos una solución exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si bien podemos ejecutarla un método como Rogenputa para solucionar esto, sin embargo, digamos, ¿cuál sería el fin de usarlo para un modelo como este tipo? Ahora, esto es para ejemplificar como tal, ¿sí? Ahora, la ventaja como tal que se tiene acá es que no se utilizan únicamente datos de entrenamiento. El enfoque PIN utiliza información física para poder que el modelo se entrene. No estamos utilizando o ejecutando un método numérico para que me solucione el problema como tal, sino estamos utilizando un enfoque diferente donde conocemos la física del problema o las condiciones del problema y podemos dar información a la red para que se entrene como tal. De pronto, no sé si tú te enfocas más en la parte que dije de la conjunción de las tres áreas que es la física, los métodos numéricos y la parte del machine learning. Pero aquí la cuestión como tal, en este ejemplo como tal, pues no se usaría un método numérico por el hecho de que porque la ejemplificación estamos usando que una solución exacta. Sin embargo, si tenemos un problema mucho más complicado, porque el fin como tal de las pins es atacar problemas de alta complejidad, podemos tener en cuenta ¿qué cuestiones de entrenamiento podría ser y podríamos comparar? ¿El problema cuál es? El problema es que en este caso, pues es una ejemplificación de un problema clásico. Digamos que el método numérico que no nos va a dar, digamos, respuesta ahí. ¿Qué tan viable es las pins con respecto a ese método como tal? ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, pero digamos que en este caso en particular y en específico, utilizar un método numérico pues no da muchas bondades con respecto a lo demás. Lo que quería evidenciar como tal con esta simulación es que ¿qué sucede? Que los entrenamientos, a pesar de que tengan gran costo como tal, como tú puedes ver,
se pueden lograr. Se puede generalizar como tal. Se puede hacer que la red neuronal entienda el problema en sí. Cosa que solo con los datos de entrenamiento, que es el enfoque tradicional de las redes neuronales, no lo podemos lograr. Bueno, gracias David. No sé si hay otra pregunta en la sala. En la videollamada. Yo tengo otra pregunta. Sí, dime. ¿Qué librerías o con qué se está implementando actualmente la SPID que sea, pues que esté bien documentado? Joseph nos pregunta qué librería sirve para que esté bien documentada. Pues en experiencia yo diría que TensorFlow, pero ese bien documentado, pues complejo. ¿Sí? Pues aquí se puede usar PyTorch, TensorFlow, pero a mi parecer TensorFlow nos dio una posibilidad enorme hablando de poder utilizar estas librerías, porque básicamente, por ejemplo, en el ejemplo clásico del gradiente, del descenso del gradiente, imagínense tener que hacer eso a mano. ¿Sí? Entonces es un poco complicado, pero yo creo que básicamente TensorFlow, a mi experiencia, que es la que más he revisado, me parece que a mí me parece que no tiene una documentación detallada, pero creo que TensorFlow es la mejor alternativa, pero eso ya corresponde respecto a la experiencia de la persona como tal con la librería en sí. Yo te puedo decir que he probado PyTorch de manera novata, yo PyTorch no lo he tocado casi, pero realmente le he hecho todo en TensorFlow. Pues yo le puedo decir que aquí en este curso no se tienen que imaginar haberlo hecho a mano. Ya tuvieron la experiencia de hacerlo a mano. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí en la sala o aquí en la biblioteca. Bueno, profesor César, no sé si esté por ahí. Sí, señor, por acá muy entretenido. Muchísimas gracias. Veo que se agotaron las preguntas. El profesor Carlos Andrés Lina, sí, entonces... No le escucho bien. No se escucha, profesor Reño. Ya, voy. Ahí se me escucha mejor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues le preguntaba yo, profesor Carlos Andrés, si cree que el coloquio. No, tiene un retorno y no le da su explicación. Ya lo retorno. ¿Y se escucha bien ahora sí? Ahora sí le escucho. No, decía que si sería entonces todo, digamos, por cerrado el coloquio. Y es así, entonces, pues, darle un agradecimiento a David Maldonado por su charla, por su interesante charla, y por supuesto a nuestro moderador del día de hoy, el profesor Carlos Andrés Gómez Vasco, por primero permitirnos hacer este piloto de coloquio itinerante, hacer este ensayo de esta metodología, esta estrategia para mejorar el impacto de este evento de la licenciatura en física, la carrera humana, de física, por supuesto. Y bueno, invitarlos a que sigan asistiendo al coloquio de licenciatura en física en 8 días, bueno, tan pronto publicaremos las piezas publicitarias de la conferencia de la próxima semana. Por lo demás, pues, darles muchas gracias por su asistencia, haber venido, habernos concordado, los que estuvieron en el salón, bueno, más anécdotas, pero muchas gracias y pues bueno, hasta la próxima. A usted, profesor.
Bye.